Hola a todos, amantes de los creepy, de las pendejadas y de las mujeres cachondas. XD. Aquí les traigo otro video creepypasta. Que les harán cagarse en los calzoncillos XD. Bueno, sin más, comencemos. Permítanme comenzar diciendo que Peter Terry era adicto a la heroína. Fuimos amigos en la universidad, y continuamos después de graduarme. Nótese que dije yo. Él se retiró después de 2 años, después me fui de los dormitorios y en un pequeño apartamento, no vi a Peter en mucho tiempo. Hablábamos en línea de vez en cuando, digamos que era el rey en años del pre-Facebook. Hubo un periodo de 5 meses en el que no aparecía, yo no estaba preocupado. En él era bastante obvio que era adicto a las drogas. Pero una noche lo vi conectado, antes de que pudiera iniciar una conversación, él me envió un mensaje que decía: David, hombre, tenemos que hablar. Fue entonces cuando me habló de La Casa Sin Fin. Se puso ese nombre porque nadie nunca había alcanzado la salida final. Las reglas eran muy simples y del cliché. Llegar a la última sala del edificio y usted gana $500, 9 habitaciones en total. La casa estaba ubicada fuera de la ciudad, aproximadamente a 4 millas de mi casa. Al parecer, Peter ya lo había intentado y había fracasado. Como la droga era lo mejor de ese tipo, me imaginé que había abdicado al ver un fantasmita de papel o algo así. Me dijo que sería demasiado para cualquier persona. Que no era natural, yo no lo creo. ¿Por qué lo haría? Yo le dije que echaría un vistazo a la noche siguiente. 500 sonaba demasiado bueno para ser verdad, tenía que hacerlo, no importó cuánto él intentó convencerme de no ir, no hice caso, así fue cuando fui a la noche siguiente. Esto es lo que pasó. Cuando llegué, inmediatamente noté que algo andaba mal con el edificio. ¿Alguna vez has visto o leído algo que no debería ser aterrador, pero lo es? Caminé hacia el edificio y la sensación de terror solo se intensificaba, hasta que abrí la puerta. Mi corazón dejó de latir tan rápido cuando entré al edificio. La habitación parecía como la de cualquier hotel, decorada como para noche de brujas. Un aviso estaba pegado en la pared y decía: Esta es la habitación número 1, te faltan 8, llega al final y tú ganas. Me reí y avancé a la primera puerta. La primera área era casi de risa, la decoración era como la de un supermercado en noche de brujas, había fantasmas y zombies electrónicos, que les sonaba la estática cuando pasabas junto a ellos. A lo lejos estaba la salida, era la única puerta aparte de por la que había entrado. Me moví por las telarañas falsas y me encaminé a la siguiente sala. En cuanto abrí la puerta, fui recibido por la niebla. La habitación se hizo más escalofriante. En términos de tecnología, no solo tenía una máquina de niebla, sino que había un murciélago en el techo que comenzó a dar vueltas en círculos. ¡Qué aterrador! Parecía que había una pista de Noche de Brujas, en algún reproductor en la habitación, pero no la vi. Me encaminé por unas ratas de juguete en el piso, que se movían alrededor hacia la siguiente área. Alcancé la perilla y mi corazón se hundió hasta mis rodillas. No quería abrir esa puerta, un sentimiento de terror me pegó tan duro que apenas si podía pensar, la lógica me superó después de unos aterradores momentos, me sacudí el miedo y entré a la siguiente sala. La sala 3 es donde las cosas comenzaron a cambiar, todo parecía normal, había una silla en el medio del piso de madera de la habitación, una sola lámpara en la esquina que hizo un trabajo de iluminación muy escaso, y solo hacía ver unas cuantas sombras en el piso y paredes. Había un problema. Sombras. Plural. Con excepción de la silla había otras. Fue en ese momento que supe que algo no andaba bien, me di vuelta, traté de abrir la puerta por la que había llegado. Estaba cerrada del otro lado. Eso me paralizó. ¿Acaso había alguien bloqueando las puertas mientras yo avanzaba? De ninguna manera, ya los habría escuchado, ¿o acaso sería algún tipo de mecanismo automático? Tal vez, pero yo estaba demasiado asustado para pensar. Me di la vuelta y al hacerlo, las sombras ya habían desaparecido, solo quedaba la de la silla. Uf, qué alivio. Lentamente comencé a caminar por la sala. Recordé que yo solía alucinar cuando era un niño, así que supuse que las sombras habían sido producto de mi imaginación. Me comenzaba a sentir mejor al llegar a la mitad de la sala. Miré hacia abajo para cuidar mis pisadas y allí fue cuando vi algo. O quizá no lo vi. Mi sombra no estaba allí. Ni siquiera tuve tiempo para gritar, corrí lo más rápido que pude hacia la siguiente puerta. Sin siquiera pensar abrí la puerta, la sala 4. Esa sala era probablemente la más perturbadora. Al ir cerrando la puerta toda la luz parecía ser succionada hacia la habitación anterior. Me quedé allí, rodeado por la oscuridad, y sin poder moverme.
No tengo miedo a la oscuridad y nunca lo he tenido, pero estaba absolutamente aterrorizado. Ponía mi mano enfrente de mi cara, no la veía, ni siquiera pudo decir qué estaba haciendo, el miedo me controlaba. La oscuridad era absoluta, no podía escuchar nada, era un silencio de muerte. Aún, cuando tú estás en una habitación de prueba de sonido, puedes escuchar tu propia inhalación y exhalación, te puedes sentir tú mismo con vida. Yo ya no podía, fui hacia adelante trastabillando después de unos momentos, mis rápidos latidos era lo único que podía sentir. No había señal alguna de una puerta, no estaba seguro que hubiese una esta vez. El silencio se fue con un ligero zumbido. Sentí algo atrás de mí. Giré alrededor salvajemente, pero no era capaz siquiera de ver bien mi nariz. Sabía que había algo allí de todas formas, a pesar de lo oscuro que estaba, sabía que estaba allí, el zumbido comenzó a intensificarse, a acercarse, parecía rodearme. Pero, sabía que lo que quiera que fuese estaba enfrente mío, acercándose cada vez más. Di un paso hacia atrás, jamás había sentido ese tipo miedo, ni siquiera puedo describir bien qué miedo significa. Pensaba que iba a morir, tenía miedo de pensar en mis alternativas, tenía miedo el saber que me tenía preparado esa cosa. Entonces, hubo un flashazo en toda la habitación de apenas un segundo, allí fue cuando lo vi. Nada. No vi nada, ya había visto que no había nada, la sala se volvió a hundir en la penumbra, y el zumbido era ahora un chirrido salvaje. Di un gran grito de molestia, no podía seguir escuchando ese maldito ruido un segundo más, corrí de espaldas y lejos del sonido, buscando la manija de la puerta. La giré y llegué a la sala 5. Antes de describir la sala 5, ustedes tienen que entender algo. No soy ningún adicto, y no tengo antecedentes de ser un adicto a las drogas, ni ninguna psicosis de las alucinaciones de mi infancia que ya mencioné, y esas eran solo cuando estaba muy cansado o apenas despertaba. Yo entré a la casa sin fin con la mente en blanco. Después de llegar allí de la habitación anterior, yo estaba de espaldas hacia esta sala, mirando hacia el techo. Cuando entré, no me dio ningún susto, simplemente me sorprendió. Árboles habían crecido adentro de la sala, el techo en esta habitación era más alto que en nosotros, lo que me hizo pensar que estaba en medio de la casa. Me paré del suelo, todo empolvado, y eché una mirada. Varios arbustos y árboles habían bloqueado mi línea de visión hacia la salida. En este punto, pensé que las salas comenzarían a ponerse más aterradoras, pero este era un paraíso comparado con la anterior. También asumí que lo que fuera que estaba en la sala anterior, se había quedado allí. Estaba muy equivocado. Mientras me encaminaba a lo más profundo de esta sala, empecé a escuchar lo que uno escucha cuando está en un bosque. Chirridos de insectos, y el aleteo de pájaros parecían ser mi única compañía en esta habitación. Eso fue lo que más me molestó, escuchaba a los insectos y animales pero no los veía. Me empezaba a preguntar qué tan grande era esta casa. Desde el exterior, cuando caminaba hacia ella, se veía con una casa de tamaño regular, pero esta sala parecía como un bosque completo. Los árboles cubrían mi visión del techo, pero asumí que aún estaba allí. Era extraño, yo no podía ver las paredes, la única manera que sabía que seguía en el edificio, era algo que identifique con las otras salas, los paneles estándar de madera oscura. Seguí caminando, con la esperanza de que al pasar un árbol, al fin se revelaría la puerta. Después de unos momentos de caminata, sentí un mosquito que voló por mi brazo, me lo sacudí y seguí andando. Segundos después, sentí con 10 más, aterrizando en diferentes lugares de mi cuerpo, los sentí moviéndose en mis brazos y piernas, algunos de ellos movían por mi cara, yo me sacudía para conseguir que todos se me quitaran de encima, pero ellos solo seguían sobre de mí. Miré hacia abajo y solté un grito ahogado. Poco más de un suspiro, para ser honesto, no vi ni un insecto. No había nada en mí, pero aún así los sentía andar en mi cuerpo, los escuchaba volar por mi cara y los sentía picándome la piel, pero no podía ver uno solo. Me tiré al piso y comencé a rodar, estaba desesperado. Odiaba a los insectos, especialmente los que no podía ver ni tocar, pero estos insectos estaban en todas partes y me picaban con violencia. Empecé a gatear, no tenía idea de dónde iba, ya no podía ver por dónde había entrado, y no había señal de la salida, así que seguí gateando. Mi piel se retorcía con la presencia de los insectos fantasmas, aunque, después de lo que me parecieron horas, finalmente vi la puerta.
Me agarré del árbol más cercano para apoyarme, golpeándome torpemente mis brazos y piernas sin ningún resultado. Traté de correr, pero no pude. Mi cuerpo estaba exhausto de arrastrarse y enfrentar a lo que fuese que estuviese sobre mí. Di unos cuantos pasos tambaleantes hacia la puerta, sosteniéndome de cada árbol que se me cruzaba para apoyarme. Fueron unos cuantos metros después cuando lo escuché. El leve zumbido de antes. Venía de la siguiente sala y era más profundo. Yo casi podía sentir el interior de mi cuerpo, como cuando te paras junto a un amplificador de sonido. La sensación de los insectos en mi cuerpo disminuía mientras el zumbido se hacía más fuerte. Cuando puse mi mano en el picaporte, los insectos se habían ido por completo, pero no me atrevía a girar el picaporte. Sabía que si lo dejaba los insectos regresarían, y sabía que no había manera de que yo regresara a la sala 4. Yo solo estaba allí, mi cabeza estaba apoyada contra la puerta que decía 6, y mi mano temblorosa sujetando la perilla. El zumbido era tan fuerte, que ni siquiera podía pretender escuchar mis pensamientos. No había nada que pudiera hacer más que avanzar. La sala 6 era la siguiente, y esa era el mismo infierno. Mierda. La puta madre, qué suspenso, Dios. Pero como ven, esta creepypasta dura un montón, está muy larga pero se viene lo mejor. ¿Quieren saber qué pasa? Pues suscríbanse para la segunda parte de La Casa Sin Fin, comenten, puntúen, y váyanse a cagar. Y duerman bien, muajajajajajajaja xdddb, nos vemos inservibles.